Voy a hacer una muy breve recapitulación de los conceptos de violencia psicológica y la relación que tiene con la violencia de género, porque es una de las cosas que normalmente siempre nos encontramos por el camino, que la violencia psicológica está en todos los espacios. De hecho, os voy a invitar a que hagáis el ejercicio de entrar a buscar en la Wikipedia violencia psicológica. Vais a flipar con la imagen que tiene en el buscador de Google. No la he puesto para no empezar con indignación, ¿vale? Porque, claro, es mucho más fácil llevarlo por ese lado. Entonces, he puesto esta descripción en plan, vamos a saltar directo a la teoría. Leonore Walker dice que dentro de su análisis feminista de toda la violencia concluye que el sexismo es la real motivación del sufrimiento humano. Los hombres luchan contra otros hombres para probar que no son sumisos como las mujeres. Las mujeres muestran sus rostros pasivos al mundo mientras luchan por mantener su vida sin que los hombres sepan lo duro que resulta. Los hombres golpean a las mujeres para sostenerse en lo más alto del montón, esa pirámide que me gusta la forma de escribirlo, ¿no? El montón, de pirámide no tendríamos que hablar. Las jóvenes y los muchachos aprenden las expectativas de sus respectivos papeles sexuales a través de una temprana socialización, lo que hablaba Teresa, el tema del porno, que sé que Carmen Ruiz os habrá dado un mapa perfecto porque conozco la investigación que ha hecho. A menos que alcancemos unas igualitarias relaciones entre hombres y mujeres, las mujeres continuarán siendo víctimas de toda clase de agresiones. Es decir, o funcionamos en clave de igualdad o no avanzamos. Esto es así, y esto es una cuestión, como reivindicaba Phil Millet, lo personal es político, es una cuestión de entenderlo. La única forma de erradicar las desigualdades es y es educando en igualdad. Ahora bien, vamos a saltar a lo que nos trae. La violencia psicológica no es fácil de definir, ¿eh? Cuando entramos y buscamos, claro, desde la psicología se define de una forma, desde la pedagogía se define de otra forma, desde el trabajo que hacemos las organizaciones con las mujeres víctimas de violencia de género, tenemos que abordarlo de otra forma. Por eso hago luego la relación directa con la violencia de género, porque no es lo mismo hablar de la violencia psicológica dentro de una relación de amistad o dentro de una relación laboral que tiene además otras connotaciones. Entonces, no es fácil de definir, pero se reconoce en términos generales como el uso deliberado del abuso psicológico, incluyendo el maltrato verbal, acoso, aislamiento, privación de los recursos físicos, financieros, porque esto es una cosa que parece que se nos queda como en el aire, pero que está ahí y que forma parte de. Ahora, cuando empecemos a hablar de los ejemplos en los relatos de ficción, veréis cómo es fundamental esto, porque en una sociedad como la actual, el maltrato psicológico se está basando muchísimo en el control financiero. Es una forma de maltrato que a las mujeres nos limita de manera particular, ¿vale? Y obviamente personales, para controlar y manipular a la pareja o al ambiente más cercano. Estamos hablando del concepto general, ¿vale? Hay violencia cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona, y no solo es violencia el abuso físico, los golpes o las heridas. Más terrible, vamos a entrecomillarlo, pero se puede definir como más terrible, es la violencia psicológica por el trauma que causa, porque no todo el mundo lo ve. Una de las preguntas más constantes que nos hacen las víctimas cuando llegan a los observatorios de violencia o a los espacios en los que trabajamos con ellas es que a mí no me ha pegado, pero lleva años machacándome emocionalmente. ¿Cómo pruebo esto? Es que yo no tengo partes médicos porque no tengo moretones. ¿Cómo pruebo esto? Vale, se han creado protocolos, hay espacios donde se reciben informes psicosociales para demostrarlo, pero como parte del proceso
es socializarnos en el entendimiento de que esto existe, todavía nos quedamos pocos. Y muchas mujeres no denuncian porque no tienen moretones o no tienen lesiones físicas o no pueden demostrar que no pueden tener control sobre sus ingresos. ¿Vale? Los insultos incesantes, la tiranía que constituyen el maltrato emocional y psicológico socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la víctima. Esto supongo que lo habéis trabajado todos estos días. Ahora bien, violencia de género. Yo entiendo que todas aquí sabéis de qué hablamos cuando hablamos de la violencia de género, pero a mí me gusta repetir, porque nunca son, porque siempre está bien que nos vuelvan a poner enfrente, que lo reconozcamos, sobre todo cuando estamos ante un panorama de un discurso negacionista. Y cuando estamos ante un panorama de un discurso que la forma más eficaz que ha tenido para deslegitimar la lucha feminista es confundir los conceptos, ¿vale? O empezar a llevarlos por otra zona. La violencia de género es la violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Tenemos aquí a una de nuestras compañeras que estuvo en Pekín y que estuvo en el espacio donde se definió textualmente que la violencia de género es la violencia que afecta a las mujeres y niñas por el hecho de ser mujeres y niñas. Claro, dicen, pero ¿cómo así? No, sí, así, porque vivimos en un sistema, ojo, las discriminaciones forman parte de, pero vivimos en un sistema de desigualdades, donde la discriminación forma parte de esas desigualdades, pero cuando estamos hablando del 51% de la población, estamos hablando de un sistema que funciona así, y no así, como la democracia debería defenderlo. Por eso, afecta a la mitad de la población, independientemente del espacio en el que se produzca. Sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad estructural y sistémica sobre la que están cimentadas nuestras sociedades. Todas. No hay nada más global que el machismo. Lo único que varía son sus manifestaciones. Ni la economía, ni las migraciones, no. Si hay algo que es verdaderamente global, se llama machismo. Y por eso necesitamos que el discurso esté claro. La violencia de género nos afecta a todas las mujeres y niñas por igual, con diferentes manifestaciones, ¿vale? Estamos cimentando nuestras sociedades en las desigualdades, se funciona así y se han marcado unas relaciones de subordinación y de poder sobre los hombres, de los hombres sobre las mujeres, ¿vale? Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y las víctimas son mujeres de cualquier, ojo, estrato social, nivel educativo, cultural o económico, porque eso es otro de los grandes mitos que hay en torno a la violencia de género, ¿no? Bueno, es que son mujeres, claro, es que las mujeres en el África sufren unos niveles de violencia altísimos porque como es un continente pobre, o claro, es que en Latinoamérica, como hay tanto machismo porque el nivel educativo es más bajo, global. Manifestaciones de todas las formas, colores, olores y gustos. Bueno, no, gustos no. Eso no. Ahora, a ver, vamos a ver. Aquí ya empezó a hilar con el tema sobre el que yo venía. ¿Y qué tiene que ver esto con los relatos de ficción? Pues ya sabemos que la comunicación construye pensamiento. Porque aquí estamos, y estamos, a ver, en este momento estamos en un caso típico de comunicación. Estamos hablando, bueno, hablo yo, vosotros lo escucháis, espero que lo habléis, porque si no esto aquí es un poco aburrido. Y estamos generando ideas en nuestra cabeza que nos están permitiendo crear una forma de ver el mundo. Pero es que eso sucede
Con todo. Con todo. Yo estoy esperando el autobús en la parada y tengo una marquesina que me está mandando un mensaje y ese mensaje me está haciendo pensar en algo. Me está llevando a construir una idea, ¿no? Yo estoy en el cole de mi hijo y a mí la comunicación que me mandan de la Junta de Lampa, la forma en la que me cuentan lo que me están contando me está haciendo generar una forma de entender la relación de padres y madres con el colegio en el que está él. Todo lo que es comunicación nos transmite mensajes y que nos hace mover ese proceso de creación del pensamiento. ¿Y qué es la ficción? Según la Wikipedia, porque yo aquí me voy a permitir una confidencia. Yo con los señores de la RAE tengo una pelea casada. Yo creo que muchas aquí. Pero según qué cosas me gusta utilizar lo que hacen, porque además ellos a veces solitos se devuelven los Oscars, y eso es divertidísimo. Y con la Wikipedia estoy empezando a tener esa relación, porque a veces, como os decía, vale buscar la imagen de definición de violencia psicológica que vais a flipar, pero luego tiene otras definiciones que son interesantes. Os invito, porque yo aquí voy a ir metiendo cuñas por todo lado, ¿vale? Hay unas compañeras que están trabajando con un proyecto que es la Wikipedia editada por mujeres y que están viajando por toda España, bueno, de hecho ya han ido a Latinoamérica, para crear grupos y formar mujeres para que puedan hacerse editoras de la Wikipedia y empezar a filtrar estos contenidos, porque hay cosas que no se cogen ni con pinzas. Esta no está mal, que vamos a utilizar. Como ficción encontramos que es la simulación de la realidad que realizan las obras literarias, cinematográficas, de animación o de otro tipo, cuando presentan un mundo imaginario al receptor, ¿vale? El término procede del latín, fictus, fingido o inventado, y participio del verbo fingere, ¿vale? Es decir, que a través de sus narrativas nos llega una serie de información, ¿vale? Que aunque ficcionada forma parte de un relato que ha surgido de la imaginación de alguien que se ha sentado y lo ha creado. Alguien ha dicho, voy a escribir una novela, y se sienta y empieza a sacar todo lo que tiene en su cabeza y nos cuenta una historia, ¿vale? Esta narración o dramatización nos dibuja una serie de situaciones que pasan a formar parte de la información que recibimos y con la cual creamos el filtro con el que vemos nuestra realidad. Esto es como las gafas violetas que nos ponemos las feministas. Pues la ficción o los relatos de la ficción también entran a formar parte de las... no soy optómetra, no sé cómo se define esto, pero cuando estás en el oculista y te ponen la máquina esa y te dicen mejor o peor, pues sí, se van metiendo esos filtros y esto forma parte de esos filtros. Todos los productos que consumimos a nivel comunicativo entran a formar parte de esos filtros. Ojo, hay una cosa que es importante tener en cuenta aquí. La ficción es en general la creación de una historia, de un relato. No lo confundamos con la ciencia ficción, porque la definición técnica de la ciencia ficción habla normalmente del futurismo, ¿no? Es como una visión a futuro. Pues cuando estábamos pequeños y veíamos, no sé, los supersónicos se llamaban aquí, es que no recuerdo, aquellos dibujitos animados que vivían en el futuro, que andaban por plataformas como las que ya andamos ahora, pero yo estoy esperando el robot que venga y me cepille los dientes. Ese no ha llegado. ¿Vale? Pero es importante tener en cuenta eso, porque cuando hablamos de la ciencia ficción estamos hablando de relatos con otras características que sí que forman parte de esa construcción de pensamiento, pero que es más fácil desvincular de la realidad, porque no nos vamos a sentir identificados con alguien que va vestida con un traje plateado desde aquí hasta los pies.
¿no? Y aunque estos relatos formen parte de la creación imaginaria de su autor o autora, consiguen adentrarse en nuestra percepción de la realidad y convertirse en modelos o referentes de comportamiento, y es aquí donde tenemos que hacer un énfasis importante, porque cuando nos sentamos frente a la pantalla de una tele o de un ordenador y nos tragamos una temporada entera de una serie, estamos absorbiendo formas de comportarnos, de entender, de pensar, y entiendo que por el promedio de edad que hay aquí, ya todas tenemos unos criterios basados, pero ¿qué pasa cuando estos relatos son vistos por menores? Que todavía no tienen esos conceptos basados, ya cimentados, de construcción de su personalidad, ¿no? El eterno debate de, bueno, es que los niños se vuelven súper violentos por los videojuegos. Pues tendremos que entrar a revisarlo, ¿vale? Y además, es que no olvidemos una cosa, cualquier producto de comunicación es un producto comercial. Una serie no se hace para que la vean el director, el productor y sus amigos. Una serie se hace para que sea un producto de consumo masivo. Y eso tiene una intencionalidad y hay que debatirlo. Ahora bien, esto tiene unos efectos y unas consecuencias, ¿vale? Nos modifica la percepción de la realidad, ya lo hemos hablado, o sea, ¿cómo entendemos la realidad? Vamos a ver. ¿Quién vio aquí Juego de Tronos? Una buena. ¿Quién de las que habéis visto Juego de Tronos os habéis creído que los dragones existían? Sí, no, porque he estado en colegios donde me han contestado, pues yo sí pensaba, ¿vale? Pero ¿quién ha entendido? Y bueno, con el Juego de Tronos ya hablaremos más adelante, porque a mí lo del final me dejó un poco perdida. Creo que soy de las cosas para que cambiaran el final. Pero Juego de Tronos, por ejemplo, tuvo una progresión que fue muy interesante, y fue una progresión que fue impulsada por las personas que estaban leyendo la obra, ojo, no viendo la serie. Yo llegué hasta el cuarto libro y ya dije, voy a parar porque tengo que vivir. Sabes que cada uno era un tochaco así de grande, y había algunos que eran 2 tochacos en la misma temporada. Las mujeres que estábamos siguiendo la obra empezamos a quejarnos del papel que tenían las mujeres en esa obra. Las mujeres no solo somos tontas de adorno o para estar prostituidas porque les parezca que eso es lo guay. Y él mismo, hay una entrevista, pero no la he traído porque al final se nos ha grabado aquí la historia y voy a intentar ir lo más rápido posible, en la que el autor de la obra decía que a raíz de la constante solicitud de las mujeres que estaban leyendo la obra, había empezado a cambiar el rol de los papeles de las mujeres. Y en la serie, inicialmente 2 de las actrices se plantearon y dijeron, no me vuelvo a despelotar, no sé cómo lo vais a hacer, pero si tenéis que cambiar la obra la cambiáis, pero yo no me vuelvo a despelotar, porque no puedo ser el reclamo visual estereotípico de, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué ha pasado con Juego de Tronos? Cuando yo iba a los institutos y hablábamos de este caso, y entonces les preguntabas a las chavalas, y a los chavales también, en grupos mixtos, que con quién se sentían identificados, había cambiado el discurso de John Nieve. Bueno, es que claro, al estar como se los ventilaron, está haciendo spoilers, lo siento, ya se acabó, ya no es responsabilidad. Pero a los Stark se los cargaron, a los que estaban en los primeros capítulos, y las que quedaban eran las mujeres. Y entonces había chavales que respondían que se identificaban o con Cersei, o con la Khaleesi, o con personajes femeninos.
y no pasaba nada. Y estoy hablando de chavales, en este caso hago un enfoque de 15 años. Porque les estás cambiando la percepción de la realidad cuando el relato te lleva por otra parte, ¿vale? El refuerzo de estereotipos. Esto puede ser positivo o puede ser negativo. Porque, por ejemplo, aunque una de las discusiones que hay con el tema de las superheroínas es que siguen siendo súper estereotipadas, monadinas de la muerte, el cambio que le hicieron a la ropa al vestido de Wonder Woman fue un poco como de ¡ay, por favor, no! Capitana Marvel, yo la amo. Pero claro, Capitana Marvel, que aquí todos tenemos muñequitos. Y que además nos vemos preciosos con nuestros muñequitos y no pasa nada, ¿no? Pero claro, sigue respondiendo a una línea de comercialización. Y eso de Capitana Marvel, sabéis que le hicieron boicot, ¿no? ¿Conocíais esa historia? Cuando salió la película, los señores mamachirulos del área de consumo de los productos de superhéroes, sobre todo de Marvel, llamaron al boicot a Capitana Marvel, porque como era eso, Capitana Marvel. Pues chaval, te vas a la tienda de cómics, te buscas los cómics de Capitana Marvel y te enteras que antes de que tú hubieras nacido, esta señora ya existía. Y como los demás, tiene derecho a su película. Es que es así. Ay, que yo soy un estricto seguidor. ¿Por qué te la tienda? Porque esa sección no te la han leído. Una transmisión de creencias. Porque al final vamos reproduciendo una serie de preconcepciones, de conceptos, el personaje que transmite la solidaridad, el personaje que transmite el valor. Y ahora vamos a hacer un repaso por los perfiles negativos y cómo se sustenta eso dentro de los relatos. Y la construcción de identidades, eso es clave. Una de las cosas que más nos encontramos cuando trabajamos con gente joven es que construyen sus identidades a partir de esos personajes. Entonces, o aprovechamos que esto sucede y producimos identidades que sean positivas, o todo lo que le viene diciendo Batman y compañía. Y eso que Batman se supone que es de lo bueno. Ahora, vamos a entrar en ejemplos. Os tengo que confesar que Crepúsculo no he podido pasar de los 15 primeros minutos. No puedo. Es que me aburre supinamente una y otra vez el relato de... ¿Quiénes lo habéis visto? ¿Quiénes habéis leído los libros? Corregidme si me equivoco. Este pollo es un acosador de libro. Es un señor, bueno, con todo el rol de este vampiro, lobos, ella la pobre ahí que está eternamente enamorada. Pero además esta escena, ¿sí se ve bien? Sí. Vale. Esa escena tengo entendido que es de las más demoledoras, porque es el tío detrás de ella, contándole los cuentos que le cuenta, comiéndole la cabeza, y la tía decidiendo que quiere ser amigadamente eterna a su lado. Y que abandona todo por estar con él. ¿Os suena de la que perdía la voz porque quería piernas? La sirenita. Pues, algún día tendré que pasar esto a datos. La cantidad de niños que se sentían identificados con este modelo de amor es abrumadora. O sea, de una clase de 25 personas, fácilmente 20 les había gustado la obra y 2 se habían sentado a pensar en todo lo que significaban los estereotipos que reproducían. Y es un modelo claro de educación en relaciones tóxicas, donde el señor es majo porque no le violenta, pero le está comiendo la cabeza todo el tiempo. Esta, ¿la habéis visto?
¿Quién la ha visto? Por favor, levantad las manos porque hace... You se llama, es una serie que está en Netflix. Es demoledora. De hecho, esta serie generó una polémica enorme porque, a ver, si la vais a ver, perdonadme porque os voy a meter un poquito de spoiler, ¿vale? Pero os recomiendo que la veáis porque como herramienta pedagógica es buenísima. Este tío es un psicópata. O sea, psicópata declarado. Es que si os digo que hace 100 años a los spoilers, pero bueno. Y la serie se obsesiona con esta chavala y monta todo un entramado para terminar entrando en su vida, comiéndole la cabeza de una forma tan brutal. Y bueno, ya no os cuento. Si no lo de Netflix me la pongo muy fuerte. Os recomiendo que la veáis. Esta serie levantó una polémica porque el actor, que no me acuerdo ahora de su nombre, pero es un actor muy conocido porque estuvo antes en una serie de estas de médicos y de estas que fueron así muy famosas, empezó a recibir mensajes a través de las redes sociales donde las chicas le decían: quiero que me acoses. Sí, sí. Hasta que el tío tuvo que salir y decir, y además la productora tuvo que sacar un comunicado oficial donde él mismo señalaba: chicas, no, el perfil que interpreto es el del tío del que tenéis que huir. El perfil que interpreto es el acosador que os va a desgraciar la vida. Identificad esas situaciones que señalamos en la serie y no entréis en el juego. Es muy buena, de verdad, merece la pena. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué se reciben ese tipo de respuestas? Yo voy a pedir que cuando me tengas que machacar con el tiempo, vale. Los relatos de ficción permiten que todos estos perfiles se desarrollen tan maravillosamente porque tienen una serie de condicionantes que son los que hacen que al final la fruta madure, ¿no? Los violentos suelen ser pintados como seres atractivos. 50 sombras de Grey. Él es el tío súper exitoso, millonario, además se consiguieron un actor de guaperas y tal. Pero que es un maltratador. El de You, el de Crepúsculo, el de. La interpretación del personaje violento se suele dibujar en una cortina de atractivo varonil, masculinidad de esta de la de... Y es lo que al final legitima y nos pone ahí para que las cientos de niñas que le escribieron a este pollo que quería que las acosara le vean como de: esto es una situación deseable. Y eso es algo que tiene que cambiar en los relatos, sí o sí. Sus motivaciones, pues odio, codicia, suelen ser deleznables, pero normalmente, ¿cómo no lo dibujan? Es que está enamorado, es que la quiere, es que él va por su sueño y si ella se le atraviesa, da igual. Él es un hombre, un luchador, y si le tiene que decir quieta, que yo voy para allá, y ella se le cuelga detrás, no importa. Y eso genera una aprobación social. Lo que contaba la niña del corto, ¿no? Es que, claro, yo lo veía así. Normalmente, a ver, yo no suelo entrar mucho en detalles en esta situación
porque entiendo que, aunque genera empatía y genera una cercanía en determinados espacios, pero sí que me di cuenta que es fundamental que el trabajo que se hace con las mujeres víctimas de violencia de género sea un trabajo consciente, con formación, con esa perspectiva, y lo viví en mis propias carnes. Tuve con un psicólogo estupendo, maravilloso durante muchos meses, pero este señor me ayudó a salir de mis depresiones, pero yo entendí que había sido víctima de violencia de género, sentada en el módulo de violencia de género con Nora Levington, y en una descripción de esto, me quedo mirando a la profesora y le dijo, yo tuve una relación de violencia de género, y había pasado 3 años. Normalizamos tanto las situaciones que la respuesta de, bueno, es que te cela porque te quiere. Nunca digáis eso, nunca permitáis que a nadie le digan eso. Es que te lleva y te trae porque te cuida. No. Ese tipo de situaciones se normalizan, y en los relatos de ficción todo el tiempo sucede, todo el tiempo los vas a ver. Lo bueno de este tipo de temas cuando los ponemos sobre la mesa es que luego cuando os sentáis a ver una peli, una serie, os he jodido la vida. No reciben castigo, porque además no reciben castigo. No les voy a hacer el spoiler de You, pero no reciben castigo. Ni de Crepúsculo, ni de... el refuerzo de los estereotipos de mujer débil y subordinada. Todo el tiempo. Porque además, es que, y esto está comprobado, o sea, la prueba, me remito, Capitana Marvel, una mujer fuerte, empoderada, llaman al boicot, porque esto no es comercialmente sostenible. Bueno, perdón, al final conseguimos que sí fuera sostenible Capitana Marvel. Claro, ojo, y esto es, podéis entrar en sus redes y verificarlo. Parte del contrato que les hicieron firmar a las actrices protagonistas de Wonder Woman y de Capitana Marvel era que tenían que hacer un trabajo constante de marketing a través de sus perfiles. Y en las tías estaban a tope y lo han conseguido y está muy bien, pero a ellos no les exigen eso. Es como la forma de garantizarlo. Bueno, el ejemplo 50 sombras de Grey, otra que tampoco he podido ver. Y La Bella y la Bestia. Todas las víctimas de violencia de género en algún momento creen que por su amor van a cambiar a su maltratado. Eso es La Bella y la Bestia. Si no la habéis visto, os la he jodido. Pero es esa. Creo que aquí todas la hemos visto. Desde pequeñitas, encima. ¿Os acordáis de esta peli? Sí. Esta peli, una propuesta indecente, para quienes no se acuerden o estén muy jóvenes y no la hayan visto, porque entiendo que está ya de nuestra generación. Esta señora está casada con otro señor, ¿vale? Y están jodidos de pasta. Y entonces, en un viaje, corregidme las que la habéis visto porque lo mismo ya se me ha ido un poco, en un viaje conocen a este señor que es un multimillonario. Y él, ojo, cuidado, porque es que así nos lo venden en la historia, se enamora y se obsesiona con ella. No se enamora, se encapricha. Sí, bueno, pero nos lo ponen como si fuese una cosa de un enamoramiento repentino y a ver, nosotras a día de hoy entendemos que se obsesiona y que la obsesión no es buena, pero cuando la vimos, claro, a ver, el pollo este de Pretty Woman, otro ejemplo. Es este, de Richard Gere. Y entonces el tío se sienta y le propone al marido que le da $10,000 y le deja pasar una noche con su esposa.
Es muy fuerte. ¿Ella qué rol tiene ahí? Y eso, mis queridas compañeras, lo que genera en la conciencia, en el pensamiento de quienes vimos esa película en su momento, es la idea de que las mujeres podemos ser compradas y vendidas. Sí. Igual que Pretty Woman. ¿Conocéis a Pilar Aguilar? Crítica de cine. Pilar Aguilar hace un análisis maravilloso de Pretty Woman y de cómo, de una manera además consciente, nos presentan al pollo Richard Gere, como, y ojo, la forma en la que presentan las imágenes es determinante. Él siempre sale de cuerpo entero, es un señor trajeado que está en espacios de poder y es un señor. Cuando ella empieza a salir el pie, la pantorrilla, la rodilla, la bota que se sube, la cadera. Y a ella no la vemos entera por lo menos hasta 5 minutos después de empezar la película. Y eso va generando una construcción en la idea de lo que nosotras somos en la sociedad. ¿Qué ibas a decir algo? Vale. Y esta, que todas las navidades nos la ponen. De verdad que estamos. Love Actual. ¿La habéis visto? Sí. Love Actual. Esa peli tiene, pues, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 historias, porque aquí están entrelazados, una conexión con este con esta, bueno, en fin, tiene como 5 o 6 historias que son dignos ejemplos de cómo se manipula la concepción de las mujeres y el entendimiento que tenemos que tener de nosotras. Eso, señoras y señores, es una forma de ejercer violencia sobre nosotras, porque nos está diciendo cuál es nuestro papel en la sociedad y nos está diciendo que dentro de nuestras relaciones, cuando se ejerce ese tipo de formas de violencia, las tenemos que aceptar, porque forman parte de la realidad. Pero ¿qué sucede cuando le damos la vuelta? Porque a mí, yo reconozco, o sea, el mapa, podíamos sentarnos a hablar 3 horas de tropecientas mil series, películas, novelas, los relatos literarios. Pero a mí me gusta ver el otro lado de la moneda y pensar que estamos consiguiendo cambiar las cosas. Ojo, yo sé que os vais a encontrar con ejemplos a los que les podemos poner a criticar otros espacios, pero se puede avanzar y los pongo como ejemplos, pero de todas formas merece la pena poner en valor lo que han cambiado positivamente. ¿Habéis visto estas series? Big Little Lies. Primero, te rompe el estereotipo de que solo las mujeres pobres y sin educación pueden sufrir violencia de género. Segundo, te rompe la idea de que las mujeres tenemos que ser eternas enemigas, porque no. Las mejores aliadas que encontramos las mujeres cuando estamos en una situación de violencia de género son nuestras amigas y hermanas. Y por suerte cada vez más van tomando más conciencia. Las redes de mujeres fortalecen de una manera increíble. Y esto es un ejemplo muy bonito. Es que, claro, no voy a hacer el spoiler, pero no dejéis de ver el último capítulo de la primera temporada, porque ahí ya hay que ir con paciencia hasta el último. Esta serie, Sex Education, ¿la habéis visto? Sí. Merece mucho la pena. Quienes trabajáis con adolescentes tenéis que verla. ¿Por qué? Porque son chavales y chavalas de un instituto, nunca me enteré si era en Irlanda o en Inglaterra, pero que hablan de sexualidad.
pero de una forma completamente distinta a la construcción del porno. Le hablan desde sus vivencias, desde sus deseos, que es fundamental, desde el respeto por el otro, por la otra. O sea, yo cuando hablamos del debate del consentimiento siempre digo, dejemos de utilizar la palabra consentimiento. El Convenio de Estambul ya abogaba porque habláramos de consenso. Las relaciones se consensúan. Cuando yo consiento, me pongo ahí y dejo, consiento que me hagan. Cuando yo aprendo a relacionarme de manera consensuada en mi sexualidad, cambia la percepción de ello. Y eso es fundamental. Y eso es uno de los temas que tocan aquí. ¿Por qué? Porque al final los personajes vienen un poco como con todo ese bagaje social, de todo lo que ya han pensado, construido y se han entendido así, y todos los debates y las reflexiones que tienen les llevan a entender que hay que cerrar la puerta a cómo nos comen la cabeza y nos imponen unas formas de pensar y de funcionar. Y son chavales, de verdad, merece mucho la pena. El cuento de la criada. A ver, Orgullo y Prejuicio la he puesto aquí, pero os pido que pongáis el contexto de cuando esta mujer escribe la obra, ¿vale? Hay una serie de situaciones de la película que yo criticaría, pero los personajes, la construcción de los personajes femeninos, la autora siempre los trabajó de una manera exquisita, llena de sí, ¿vale? Y el cuento de la criada, eso sí sabéis todas cuál es, ¿no? ¿La habéis visto? Sí. Pues hay que verla. Sí. Aunque hay muchas críticas con respecto, sabéis que solo la primera temporada corresponde a la obra, al libro, pero luego la segunda temporada y la tercera temporada ya ha sido creación de la productora que lo desarrolla. Pero al final, esta serie tiene varios elementos importantísimos, tanto dentro de la lucha feminista como de la ampliación de la lucha feminista en otros ámbitos sociales. Y ellas, las actrices, tanto dentro de la serie como dentro de fuera, en las reflexiones que han hecho, una de las cosas que más señalan es, además de toda la violencia física que reciben ellas dentro de sus personajes, es toda la violencia psicológica que se ejerce sobre ellas por la forma en la que las utilizan. Y ahí, que además es una cosa interesantísima de esta serie, que hay una imagen que está rolando mucho por las redes sociales, sobre todo en Instagram. Yo, si no estáis en Instagram, hay que ir a Instagram, ahí es donde se está moviendo todo ahora, que a mí me parece maravillosa, y es la imagen de la actriz protagonista, que es, sabéis cómo es la historia, ¿no? Las criadas, las marsas, las señoras y son como las policías de las criadas, ¿vale? Entonces están los cuatro personajes principales, que es ella, la tía Lidia, que es la jefasa de las criadas, la marsa de la casa donde estaba ella al principio y la señora. Esa imagen es muy bonita porque, y ellas de hecho luego la explicaban, porque a todas ellas, de una u otra forma, la violencia psicológica que les han implantado en un estatus de subordinación es lo que nos han pintado, que va a ser revolucionario en la historia. Es haber tomado esa conciencia de cómo a las unas las tienen para parir, a las otras solo para servir, y las otras son figurines de sus maridos porque no pueden pensar, que de hecho a una le costó un dedo. Nos estoy jodiendo con las series. Y yo con los spoilers. Esta. ¿La habéis visto, no? Sí. Esta película, de hecho, hace poco se hizo un ciclo de cine en la Sala Berlanga, en Madrid. Me pidieron que hiciera el debate posterior, y dentro del debate salieron varios relatos de mujeres que habían sido víctimas. De hecho, una de ellas no la había visto, porque la película salió en el año 2003 y ella se divorció ese año.
Ella ese año consiguió divorciarse de su maltratador y no la había visto. Claro, la pobre mujer estaba en la sala, al lado mío, y yo la veía que se retorcía en la silla y me decía, madre mía, o sea, la peli es muy dura. Claro, luego me cuenta que ella no había sido capaz de verla por eso. Esta peli tiene todos los elementos que nos muestran, claro, aquí hay maltrato físico, pero toda la violencia psicológica que este señor ejerce sobre ella, es que no lo ponen así. Quien no lo quiera ver, yo sentaba a todos los colegas estos que dicen que la violencia de género no existe y que somos unas exageradas, a verla una y otra vez así en bucle. Y además, porque si algo ahí hace una cosa muy inteligente, nos muestra qué pasa con esos hombres que quieren entrar en terapias de rehabilitación o que les obligan a entrar en terapias de rehabilitación. Y pone de manifiesto que el problema no es el control de la ira, que el problema no es, bueno, es que tienes que ser bueno, no. El problema es que tienes que darte cuenta que vives en una sociedad de desigualdades en la cual te crees el dueño o poseedor de la vida de una persona, de una mujer, de tu pareja, de tus hijos. Y que esto no se soluciona con un cursito de 3 semanas. Esto se soluciona con toda una vida de cambios. Si no la habéis visto, quienes no la habéis visto, por favor, vedla. Merece mucho la pena. Porque pone en evidencia cómo funcionan las relaciones de violencia y cómo la violencia psicológica es esa primera parte de las relaciones. Ningún maltratador, vamos a ver, nunca me gusta utilizar términos tajantes, ¿no? Pero creo que tendríamos un problema si eso funcionase así. Ningún maltratador cuando te conoce te da una hostia. Es así. El maltrato empieza por acá. Por acá. Uno de los elementos que tiene esta película que es muy interesante es cuando ella consigue trabajo, cómo el tío juega con eso. ¿Pero para qué vas a trabajar? ¿Pero qué sacas con eso? Es que lo que yo gano no alcanza, no te basta. Claro, yo soy un fracasado. Eso se lo repite constantemente. Porque es una forma de controlar. Si ella tiene poder económico, tiene la opción de decir, pues mira, me aburrí, quiero mi vida, quiero vivir feliz y tranquila, y me tiro. Pero si no tengo poder económico, difícilmente voy a conseguirlo. Y uno de los primeros elementos de control de la violencia de género y de estos maltratados psicológicos suele ser la libertad económica. Es uno de los tiene que ser de los avisos que nos tiene que hacer saltar la alarma. Ya os digo, nunca os van a dar una hostia en cuanto os vean. Porque claro, o sea, vamos a ver. Pero las hostias son verbales, son de control, son de comerte la cabeza. Yo llegué a verme en la situación de, vamos a ver, yo soy de una ciudad como Bogotá, pero yo soy de Bogotá. Una ciudad de 10 millones de habitantes. Me fui de mi casa con 18 años porque había terminado el colegio, conseguí trabajo y entré a la universidad. Yo entraba, salía, ponía, entraba, me movía por aquí, por allá, con total libertad. Cuando yo terminé aquella relación, me daba miedo coger un bus. Porque claro, no, yo te llevo, yo te traigo, no te preocupes, pero ¿cómo vas a salir por ahí? Y claro, yo decía, al principio yo decía, bueno, pues yo sé cuál es el bus, a qué hora. Terminé con miedo a ella. Y el proceso de recuperarlo fue divertido, cuando ya pude sanar heridas. Claro, vamos a ver, luego me he hecho 9.000 kilómetros para llegar aquí, más todos los que he recorrido después. El proceso de entender hasta dónde llega el amor y el cuidado
que además tiene que ser recíproco, porque en el momento en el que tú tienes cuidado todo el tiempo, no te están cuidando. El momento en el que tú te sientes que te están cuidando, pero eres tú la que cuida que no se enfade, cuida que no le moleste, cuida que respondas a todas sus necesidades, no te están cuidando. Y ahí te tienes que cuidar tú. Eso es clave, eso es una cosa en la que insistimos constantemente con las adolescentes. A ver, esta imagen la he cogido así, porque es que era la única en la que estaban todos los personajes, ¿vale? Omití de esto, porque fue la más completa que encontré. Juego de Tronos, ya os dije, yo ese final no se lo hubiera puesto. 8 temporadas creando un personaje como la Khaleesi para cargártela como una loca. O sea, no. Pero, si la habéis visto, la evolución que tuvieron todos estos personajes fue estupenda. ¿Dónde está? Esta. Era una niñita caprichosa, tonta, a la que le pasó de todo. De todo. Termina siendo la reina del norte. Porque cuando se para y dice basta ya, va por lo que va. Esta Arya, que yo soy súper fan de ella, esa escena de... Es que tampoco quiero destriparla mucho. Quienes la ven. Pero al final, todas estas mujeres, claro, ojo, tened en cuenta una cosa, el contexto narrativo de esta historia. Una sociedad mitológica, muy parecida al medioevo, o sea, pues esa historia y tal, con unas condiciones históricas particulares, pero que incluso dentro de ese espacio se revelan y dicen, yo por ahí no paso. Basta ya de comerme la cabeza, basta ya de decirme cómo tengo que funcionar, basta ya de... Y yo también tengo derecho al poder. Ahora, aquí entramos en el debate, esto es un debate que yo creo que tendremos que darlo de manera sesuda dentro del feminismo, ¿qué tipo de poder queremos? No, necesitamos mujeres en el poder, pero necesitamos mujeres con conciencia feminista. Esto... Mira, un momentito, es que estábamos comentando lo que se ha dicho, el nombramiento de la mujer de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión y la otra no sé, son ideológicamente de derecha, pero es que yo he dicho que da lo mismo, ¿no? A mí no me da igual que sean de izquierda o de derecha, pero aquí lo que estamos poniendo de manifiesto es el poder por parte de las mujeres que accedan al poder. Me gustaría que, sí, bueno, pero que es un tema, a ver, es fundamental, pero que además has puesto el matiz, ¿qué tipo de poder? Claro, sí, porque si yo subo al poder, soy una señora que tiene una formación, un recorrido profesional, una carrera política, económica, en fin, maravillosa, pero llego y ejerzo el poder como lo ejercen ellos, pues ¿por qué? Si yo soy una señora que tengo clara conciencia feminista y entiendo que tengo que hacer políticas responsables y sostenibles, transformo el panorama. Y eso es lo que el feminismo quiere, ¿no? Ahí yo... Ahora, lo que yo creo que así va a ser dificilísimo. Yo una mujer que es presidenta de... No. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Intentar que cambie. Es que ese es el punto. ¿Hasta qué? ¿En qué momento conseguiremos que toda esa mentalidad cambie, que toda esa transformación? Bueno, hablábamos hace un rato con Ana y con Nacho, por ejemplo, el caso de cómo han ido incorporándose determinadas líneas de política feminista dentro de espacios, no en España, pero sí se han ido consiguiendo que entre ahí, y se ha conseguido por el movimiento feminista que ha entrado en esos espacios. Por eso necesitamos que estén ahí. Lo que pasa es que el proceso será paulatino.
No, yo difiero un poquito en lo de Isabel en cuanto a la presencia de mujeres. Y voy a contar una anécdota. Esto ocurrió en Noruega, hubo una presidenta del gobierno muy potente, me aprendí el nombre, me gustó un montón porque se llama Gro Harlem Brundtland. Me costó, ¿no? Entonces, Gro Harlem Brundtland estuvo durante muchos años en Noruega como presidente. Y un día a un niño pequeñito le dijeron que quería ser de mayor. El niño dijo cualquier cosa, médico, aviador, lo que fuera. Y de pronto le dice, ¿y no te gustaría ser presidente del gobierno? Y dijo, no, eso es cosa de mujeres. Entonces, independientemente de que sean feministas o no, son referentes. Yo como niña puedo llegar a ser una jefa de Estado si sé que hay. Yo puedo ser papa si hay, la papisa Juana dicen que existió, fue una de las papisas con una historia trágica, pero quiero decir que efectivamente a veces decimos, tienen que ser feministas, no. Si va una mujer es que nosotras podemos ir. Ahora, si va una feminista ya es para reventar. Eso claro. Pero hay que aportar algunas reflexiones a la intervención de nuestra entrañable compañera. Es que ya no es simplemente el hecho de ser feminista, que ya es un paso dado muy, muy grande. Es que además tiene que ser de izquierda, porque de lo contrario dime tú a mí, a estas dos mujeres, ¿quién la está manejando? ¿Quién la ha puesto ahí? El asunto es que no las maneja. El poder económico, el que realmente es el que maneja. Claro, pero el asunto es que no las maneja. Que no las maneja, que la utiliza. Mira, aquí en España, ese caso que tú, que me acuerdo que alguna vez lo contaste en un espacio que estuvimos juntas. Aquí en España eso se dio cuando teníamos a Teresa Fernández de la Vega como vicepresidenta. Se hizo varios ejercicios dentro de escuelas para peques, más peques, y les preguntaban qué querían ser. Y el hecho de haber visto constantemente la imagen de Teresa Fernández de la Vega en los medios, en los discursos, en diferentes espacios, hizo que, o sea, es un estudio que se hacía durante mucho tiempo de cara a proyectar los deseos a futuro en esas edades, y lo que se vio fue un repunte de niñas, sobre todo niñas, que decían quiero ser vicepresidenta, porque era lo que identificaban. Pero es claro, necesitamos tener referentes en asuntos que ya tenemos que meter en ella y que no las manejen, eso es claro. Ahí tenemos un referente, la Margaret Thatcher, por ejemplo, de política liberal. Llegó. Murió, claro, pero es un referente también. Bueno, por retomamos al contenido, que ya voy a acabar, ya me queda muy poco. Esto es lo que hemos estado consumiendo. Sí. Es lo que siguen consumiendo nuestras niñas. Porque claro, cuando planteamos opciones alternativas, supongo que conocéis a Superlola. Sí. ¿Conocéis a Gema? Bueno, si no la conocéis tenéis que conocerla, Es una de las mujeres que más sabe de coeducación en este país. Superlola, ella lo crea, el personaje de Superlola, porque cuando empieza a educar a su niña y se empieza a dar cuenta que todos los referentes que tiene son estos, dice, o va a ser que no, y empieza a cambiar el cuento. Y afortunadamente, pues ya a día de hoy, tú te vas a una librería cualquiera, no necesariamente tienes que irte solo a una librería feminista, porque necesitamos abrirnos a todos los espacios, y encuentras pues los cuentos de las buenas noches para las niñas, para las, ¿cómo es? Las chicas rebeldes, eso. Y te encuentras la nueva versión de la Cenicienta, la que no quiso comer perdices, y te encuentras un montón de nuevas historias, y sobre todo, que esto es uno de los trabajos más bonitos que yo creo que se ha hecho, las narrativas de las mujeres de nuestra historia contadas para niñas. Porque cuando creamos los relatos históricos para el trabajo en las aulas, parece que las mujeres no existiéramos. Y eso, queridas mías, sigue construyendo imaginario. Eso es lo que sustenta que cuando tenemos una relación y el Señor nos está diciendo es que tú no vales para nada,
o es que lo que ganas es muy poco, o es que tú tienes que dejar que yo sea el que hago, decido, quito y pongo, las niñas dirán, pues sí, porque al final, como tampoco he pintado ni cortado nada en la historia, eso cambia. Por eso hay una de las cosas que insisto, yo creo que si Caperucita Roja no la hubiesen contado con el fondo real de la Caperucita Roja, ¿sabéis que Caperucita Roja es la historia de navegación, no? Si no lo sabéis, echadle un repaso. ¿Por qué se nos sigue penalizando para ir por determinadas calles a determinadas horas, vestidas de determinada forma? Y no se penaliza a los que no nos dejan en paz si vamos a determinadas horas por determinadas calles y con determinada ropa. No podemos seguir viviendo en una sociedad que nos educa a nosotras a cuidarnos de no ser violadas y no a ellos a no violar. Porque eso es otra forma de violencia sobre nosotras, cuando lo que se hace es educarnos para que ellos no nos hagan. Eso, si lo imaginamos que cogemos Caperucita Roja y lo trabajamos así en las aulas con las niñas. El patito feo, que de patito feo hablamos poco, pero la construcción del ideal de belleza, que luego se repercute en las estupendas curvas de Cenicienta. Tú, tranquila, que tú, patito feo sí, pero si te lo propones, si dejas de comer, si te tiras 3.000 horas en el gimnasio, si te pintas, te operas, te haces, vas a ser el cisne. ¿De verdad? Bueno, y una señora que era explotada por 7 colegas, encima así de grandes, y que luego llega el otro y que yo supongo que ya os habéis trabajado mucho. Nos da tiempo a un debate, ¿cierto? No, cierro ya. Esta frase a mí me parece que la hemos explorado poco. Porque Virginia Woolf nos dice que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si quiere escribir ficción, pero cuando leemos toda la habitación propia, lo que nos estamos dando cuenta es que Virginia Woolf nos está diciendo, señoras, vivid vuestra vida. No dejéis que os la vivan por vosotras. Necesitáis independencia económica. Hay que dejar de vivir en la idea de que nosotras no podemos ser dueñas de nuestro poder económico. Porque si no somos dueñas de nuestro poder económico, no vamos a poder participar nunca del poder económico de la sociedad. Y esto, el escribir un relato de ficción, forma parte de eso. Porque vamos a construir realidades. Solamente cambiando eso y rompiendo, cuando salte la alarma, reaccionar, identificarlo, es fundamental. Y muchas gracias.